Nuestra historia está llena de sectas extrañas y pseudo-religiones que han surgido para explotar a la gente, aprovechándose de la fe y de las debilidades humanas. Desde líderes carismáticos hasta doctrinas extremas, estos grupos han hecho todo lo posible por manipular, ganar dinero y, en algunos casos, incluso cegar vidas. En el vídeo de hoy, Bello Mundo se adentra en algunas de estas sectas. Descubriremos cómo empezaron, qué predicaban y, por supuesto, cómo consiguieron arrastrar a tantos adeptos a sus prácticas crueles y a menudo mortales. Número 1. Iglesia Internacional. Buenas Nuevas. La Iglesia Internacional Buenas Nuevas es uno de los casos más recientes e inquietantes relacionados con sectas. Fundada en 2003 por el extaxista Paul Mackenzie, cobró notoriedad mundial en 2023, cuando sus crímenes comenzaron a aparecer en los medios de comunicación. Mackenzie, que se hacía llamar pastor, afirmaba comunicarse directamente con Dios, atrayendo a un gran número de seguidores con sus prédicas. Rechazaba todo lo moderno, como las transferencias digitales de dinero, la educación escolar y el tratamiento médico, diciendo que nada de eso estaba en las Escrituras y, por tanto, no procedía de Dios. Pero, ¿conocen el dicho, haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago? Pues, curiosamente, él mismo utilizaba YouTube para difundir sus creencias, lo que demostraba una gran contradicción. El grupo se recluyó en el bosque de Shakahola, en Kenia, y allí el falso profeta comenzó a predicar el ayuno extremo, afirmando que era la única forma de que sus seguidores encontraran a Jesús. El resultado fue trágico. Cientos de personas, entre ellas muchos niños, perdieron la vida por desnutrición. Cuando la policía empezó a investigar, encontró 70 cadáveres, pero este número siguió creciendo hasta llegar a más de 400. Se cree que el número real de víctimas es aún mayor, ya que muchas familias siguen desaparecidas. Para empeorar las cosas, hay indicios de que a algunos cuerpos se les extirparon órganos, lo que hace sospechar que están implicados en el tráfico de órganos, lo que ha hecho que el caso sea aún más aterrador y cruel. Número 2. Movimiento por la restauración de los 10 mandamientos de Dios. Pasando al continente africano, encontramos otra secta que ha dejado una trágica huella en la historia. El movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios surgió a finales de los años 80 en una pequeña comunidad agrícola del suroeste de Uganda. Todo empezó con Credonia Mwerinde, una mujer que afirmaba recibir mensajes directos de Jesucristo, y como toda buena charlatana, era increíblemente convincente, tanto que consiguió el apoyo de Joseph Kibwetere, un político desilusionado, que creyó en sus visiones y ayudó a fundar el movimiento. La secta predicaba la obediencia estricta a los 10 mandamientos y prometía la salvación y la cercanía a Dios. En poco tiempo, el grupo atrajo a miles de seguidores, que renunciaron a sus vidas, donaron sus posesiones y empezaron a vivir en una comunidad controlada por los líderes. Creían que el mundo se acabaría con el cambio de milenio y que solo los miembros del grupo se salvarían. La rutina era pesada, con largas horas de oración y silencio absoluto, todo para evitar el pecado y garantizar la prometida vida eterna. Pero, como todos sabemos, el mundo no se acabó. Fue entonces cuando las cosas empezaron a desmoronarse. Los fieles, que lo habían sacrificado todo, empezaron a cuestionar a los líderes. Ante la creciente presión, los fundadores intentaron aplazar el fin varias veces, hasta que se dieron cuenta de que ya no podían engañar a nadie. Desesperados, cometieron una atrocidad. Encerraron a decenas de personas en un lugar de culto y le prendieron fuego, cobrándose varias vidas de un plumazo. Por si fuera poco, envenenaron a cientos de seguidores durante una ceremonia, utilizando una sustancia tóxica en la bebida que les ofrecieron. Se calcula que más de 1000 personas perdieron la vida hasta que intervinieron las autoridades.
Número 3. Movimiento Rajneesh. Con características muy diferentes a los anteriores, pero aún así extremadamente dañino y peligroso, el movimiento Rajneesh fue creado por el líder espiritual indio Bhagwan Shree Rajneesh, o como es más conocido, Osho. Todo comenzó en los años 70, cuando fundó una comunidad espiritual en la India, predicando el desapego material y una vida dedicada a la meditación. Lo curioso es que mientras hablaba de simplicidad, construía un imperio millonario. En los años 80, el movimiento se extendió a Estados Unidos, donde compró una enorme finca en Oregón, llamada Rajneeshpuram. Este pueblo era una auténtica fortaleza espiritual, con su propio cuerpo de bomberos, policía e incluso aeropuerto. Sus seguidores trabajaban a cambio de alojamiento y una pequeña cuota mensual, todo bajo la promesa de evolución espiritual. Pero esta mini ciudad no era suficiente, y el falso líder moralista, por supuesto, quería más. ¿Y qué hizo? Intentó dominar la política de la vecina ciudad de Antelope, lo que creó una enorme tensión con los lugareños, que no veían con buenos ojos este estilo de vida libertino. En sus comunidades, las prácticas de meditación se combinaban a menudo con sesiones de comportamiento sexual, lo que atraía a mucha gente que buscaba liberarse de tabúes y represiones sociales. Las cosas estallaron cuando los miembros de la secta, dirigidos por su fiel seguidora, Ma Anand Sheela, planearon un ataque bioterrorista contra la comunidad que querían dominar. Contaminaron alimentos con salmonela, hospitalizando a cientos de personas. Osho fue acusado de planear otros atentados contra políticos estadounidenses considerados enemigos de la secta. Huyó a la India, donde murió en 1990, dejando tras de sí un legado controvertido. Hoy en día, el movimiento continúa, pero sin las prácticas extremas que marcaron su apogeo. Número 4. Jonestown, Templo del Pueblo. Exploremos ahora una de las sectas más conocidas del mundo, el Templo del Pueblo. Fundada por el reverendo Jim Jones, un fanático religioso que decía luchar contra el racismo y apoyar el socialismo, la secta comenzó en Indianápolis, Estados Unidos. Junto con su esposa, Marceline, Jones formó una familia diversa, adoptando niños de diferentes etnias, incluido el primer bebé negro adoptado por una pareja blanca en el estado de Indiana. Como otros líderes que hemos visto, Jones basaba su secta en visiones apocalípticas. Advertía a sus seguidores de una guerra inminente entre Estados Unidos y Rusia, imaginando explosiones y destrucción masiva. Convencido de que Brasil sería uno de los pocos países que sobreviviría a este escenario, pasó alrededor de un año en el país, manteniendo un perfil bajo y afirmando estar involucrado en trabajo voluntario. Con la escalada de violencia del golpe militar de 1964, Jones regresó a Estados Unidos. En California, su secta creció rápidamente, atrayendo a miles de seguidores, entre ellos políticos y personalidades públicas. Sin embargo, las autoridades no tardaron en empezar a investigarle. Para escapar a la persecución y mantener bajo control a sus seguidores más devotos, Jones trasladó la secta a Guyana en 1974, donde fundó Jonestown, un supuesto paraíso socialista. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Surgieron informes de abusos, torturas y malos tratos, y el lugar se parecía más a un campo de concentración que a una comunidad espiritual. La situación empeoró cuando el gobierno estadounidense envió al congresista Leo Ryan a investigar las condiciones de Jonestown. Al principio, el político fue recibido con elogios, pero cuando los residentes empezaron a pedir ayuda, las cosas cambiaron. Cuando Ryan intentó marcharse, fue asesinado a instancias de Jones. Convencido de que el fin estaba cerca, el líder religioso indujo a unas 1000 personas a tomar medidas extremas, creyendo que eso les garantizaría el paso a la vida eterna. Hombres, mujeres y niños fueron envenenados. Finalmente,
John se quitó la vida de un disparo, después de que todos hubieran ingerido ya la mezcla fatal, incluidos su mujer y sus hijos. Número 5. Kingdom Rock. Continuando nuestro viaje, llegamos a Brasil. Aquí conoceremos una de las historias más macabras, pero que muchos cuentan como si fuera una leyenda: la tragedia de Pedra do Reino, en el interior de Pernambuco. Un líder religioso condujo a un grupo de personas a una secuencia de trágicos acontecimientos, todo en nombre de la leyenda del rey Sebastião. Todo empezó en el siglo XVI, en Portugal, con la desaparición del rey Sebastião durante la batalla de Alcácer Quibir. Sin herederos, la desaparición del joven monarca causó incertidumbre en el país. La leyenda cuenta que no estaba muerto, sino encantado en Marruecos, y que un día volvería para salvar a Portugal y traer la prosperidad. Con el tiempo, esta creencia se extendió, y en Brasil, especialmente en el interior de Pernambuco, muchos creyeron que sus problemas se resolverían con el regreso del rey. En este contexto, en el siglo XIX, apareció João Antonio, un joven predicador que se tomó en serio la leyenda. Afirmaba que Pedra Bonita, conocida hoy como Pedra do Reino, sería el lugar donde reaparecería Dom Sebastião. Con ello, formó una pequeña comunidad de unas 80 personas que creían que, con el regreso del rey, todos se volverían ricos e inmortales. Sin embargo, la predicación dio un giro oscuro cuando un nuevo líder, llamado João Ferreira, tomó el mando, radicalizando aún más la secta. Ferreira impuso rituales que incluían el consumo de alucinógenos y bebida, además de exigir que las novias pasaran la primera noche con él. Afirmaba que Dom Sebastião le guiaba en sueños y que los sacrificios humanos eran esenciales para la liberación de Pedra Bonita. La situación alcanzó su punto más trágico cuando sacrificó a su propia mujer embarazada, creyendo que así aceleraría el regreso de Sebastião. Se produjo una auténtica masacre que dejó decenas de muertos, en la que los cuerpos fueron colocados alrededor de la piedra, separados por edad y sexo. Desesperados, muchos seguidores intentaron huir, pero fueron capturados y sacrificados. El reinado de este líder demente duró casi 2 años, hasta que su cuñado, tras perder a su hermana embarazada, declaró que el único sacrificio que podría poner fin al ciclo sería el del propio líder. Y así se hizo, poniendo fin al reinado del terror. Número 6. Cristo de Tokio. En la década de 1990, Japón se enfrentó a uno de los atentados más devastadores de su historia. Todo ello causado por la secta Verdad Suprema, liderada por Shoko Asahara, que se hacía llamar el Cristo de Tokio y el Dios de la Destrucción. La secta era una extraña mezcla de todo: hinduismo, budismo, cristianismo e incluso las predicciones apocalípticas de Nostradamus. Asahara propagó el miedo a una guerra nuclear inminente, diciendo que solo sus seguidores se salvarían. Parece increíble, pero consiguió atraer a unas 50.000 personas con estas tonterías. El fanatismo era tan grande que algunos pagaban por beber el agua de su baño e incluso su propia sangre. Al principio gozó de cierto prestigio en Japón, atrayendo a jóvenes de clase alta e incluso el reconocimiento oficial del gobierno. Pero cuando sus ambiciones políticas fracasaron, el camino que siguió la secta se volvió cada vez más oscuro. El punto de mayor terror llegó en marzo de 1995, cuando miembros de la Verdad Suprema liberaron gas sarín en el metro de Tokio. El gas tóxico se extendió por varias líneas, matando a 13 personas y dejando más de 5.000 heridos. Este ataque mostró al mundo el verdadero peligro que representaba el grupo. También se relacionó a la secta con otros crímenes, como el asesinato de un abogado que ayudaba a las familias a liberar a sus hijos de la secta. Tras el atentado, Shoko Asahara fue detenido y condenado a muerte en 2004. Sin embargo, la secta no desapareció. Ahora llamada Aleph, sigue existiendo,
operando de forma más discreta, pero no menos preocupante. Número 7. Raelianismo. Siguiendo nuestro viaje por este extraño y cruel mundo de las sectas, llegamos al país de la Torre Eiffel para encontrarnos con una secta que, a diferencia de las otras de las que hemos hablado hasta ahora, no es violenta, pero sí indudablemente extraña: el raelianismo. En Francia, en 1973, un periodista deportivo llamado Claude Borillon tuvo un encuentro insólito mientras visitaba un volcán. Afirmó haber sido abordado por un extraterrestre y a partir de ese momento se autoproclamó Rael. ¿Qué le reveló este extraterrestre? Que la humanidad y todas las formas de vida en la Tierra fueron creadas por científicos de otro planeta. Sí, según él, todos somos el resultado de experimentos alienígenas. Estos visitantes del espacio, llamados Elohim, eran seres extremadamente avanzados que fueron confundidos con dioses por nuestros antepasados. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Según el raelianismo, personajes como Moisés, Jesús, Mahoma y Buda fueron en realidad enviados desde el espacio para educar a la humanidad. Rael sería el último de este linaje, encargado de preparar al mundo para el regreso de estos creadores. Pero el movimiento va más allá de extrañas creencias sobre extraterrestres. También están implicados en diversas causas sociales y políticas. Han defendido el matrimonio entre personas del mismo sexo, los alimentos modificados genéticamente e incluso la masturbación. Esta mezcla de activismo y teorías extraterrestres lo hace aún más peculiar. Ahora una curiosidad bizarra. El símbolo original de la secta mezclaba la estrella de David con una esvástica. Y antes de que pienses en el nazismo, la esvástica era originalmente un símbolo de paz en muchas culturas orientales. Pero en los años 90, la secta decidió cambiar su símbolo. ¿Y sabes por qué? Según ellos, fue una petición alienígena para facilitar las negociaciones con Israel, donde el grupo planea construir una embajada para dar la bienvenida a estos dioses del espacio exterior. ¿Más extraño que eso? Realmente no lo creo. Número 8. Iglesia de Satán. Pasando de las creencias extraterrestres, llegamos ahora a la Iglesia de Satán. Fundada en 1966, en la famosa Casa Negra de San Francisco, esta secta fue creada por Anton LaVey, un personaje que se hacía llamar el Papa Oscuro, y enseguida escribió la Biblia satánica, un libro que explica todos los rituales e ideas de la secta, repartiendo sus páginas entre nombres tan conocidos como Lucifer, Satán, Belial y Leviatán. Sin embargo, lo más curioso aquí es que a pesar del nombre Iglesia de Satán y de todas las referencias a los moradores del infierno, los miembros no adoran al diablo. De hecho, ni siquiera creen que Satanás exista. Para ellos, Satán es solo un símbolo de libertad, orgullo e individualismo. Su lema es sencillo: cada uno debe cuidar de sí mismo por encima de los demás. En los años 80, la Iglesia de Satán atravesó una fase muy complicada. Hubo una serie de acusaciones en Estados Unidos relacionadas con abusos y rituales macabros que hablaban de canibalismo y sacrificios humanos, y aunque la secta no estaba directamente relacionada con estos crímenes, el nombre satánico siempre estaba implicado, lo que hizo que mucha gente asociara la Iglesia con estos escándalos. Pero años después, estas acusaciones fueron desmentidas y catalogadas como parte de una histeria colectiva de la época creada por los cristianos tradicionales. Número 9. Branch Davidians. Continuando nuestra macabra lista todavía en Estados Unidos, llegamos a Texas. La historia de los Branch Davidians comenzó en 1959, cuando antiguos miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día decidieron crear un nuevo grupo religioso. La creencia central era que la segunda venida de Jesucristo estaba cerca, pero esto solo ocurriría cuando los miembros del grupo
alcanzaran un estado de pureza moral y espiritual. En la década de 1980, el escenario se volvió aún más oscuro con la llegada de David Koresh a la cabeza del grupo. Koresh afirmaba ser el único capaz de interpretar las escrituras y abrir los 7 sellos descritos en el Apocalipsis, que marcarían el fin del mundo. También controlaba obsesivamente a los miembros y mantenía varias esposas espirituales, algunas de ellas menores de edad, con el argumento de que necesitaba generar un nuevo linaje que gobernara el mundo. El grupo se aisló en un complejo de Texas, pero los informes sobre abusos y las sospechas de que almacenaban armas ilegales llamaron la atención de las autoridades. En 1993, la policía rodeó el recinto. El asedio duró casi 2 meses y terminó de forma catastrófica. Durante la redada se produjeron disparos y se desató un incendio devastador que causó numerosas muertes. Todo este escenario de horror quedó retratado en la miniserie documental The Siege of Waco, A North American Apocalypse, disponible en Netflix, que desvela las bambalinas de este enfrentamiento, considerado uno de los episodios más sangrientos de la historia reciente de Estados Unidos. Y por hoy, terminamos nuestro recorrido por estas oscuras e intrigantes sectas que han marcado la historia de una forma aterradora. Si quieres seguir explorando estos y otros temas curiosos, permanece atento a los próximos vídeos y activa tus notificaciones para no perderte nada. Gracias por seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio de este increíble viaje por nuestro bello mundo.